la Cruz, vicerrector docente UAS 2018-2022. Un humanista a la vicerrectoría docente. Amigos, gracias por continuar en sintonía con esta primera emisión de Noticias Telemicro. Y ahora hablemos de esta importante fecha que celebramos hoy todos los dominicanos. 174 años del aniversario de esta independencia nacional de República Dominicana. Y hay datos importantes que queremos compartir con ustedes, por eso hemos invitado a este set de noticias a dos invitados. Es que son ellos Cándido Simón, abogado, así como Juan de la Cruz, historiador. Ellos tienen aspectos distintos que discutir aquí con nosotros. Cuéntenos un poco, buenas tardes a ambos. Saludos. Juan de la Cruz, vamos a iniciar con usted. ¿Qué piensa de este Día de la Independencia Nacional? ¿Cuál fue el aporte de Juan Pablo Duarte específicamente? Sin lugar a duda que el 27 de febrero se constituye en una fecha clave para todos los dominicanos y dominicanas. Y dentro de los actores básicos de ese proceso, hay que resaltar el aporte de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, ideólogo de la Sociedad Secreta La Trinitaria, conformador junto a 8 jóvenes más de ese proyecto liberador tan importante, y además de esta parte de una persona clave en todo el proceso de orientación, de formación política de estos jóvenes. Incluso hubo otros patriotas que se integraron después. Es el caso de Sánchez, es el caso de Mella, es el caso de Manuel Jiménez, es el caso de los hermanos Puello, entre otros, que fueron parte importante del proceso, pero que no estuvieron en lo que fue la génesis de la formación de la Sociedad Secreta La Trinitaria. De manera que en ese sentido, sin la participación activa de Juan Pablo Duarte en ese proceso, hubiese sido muy difícil que en tan poco tiempo nuestro proceso independentista se hubiese consumado. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Duarte vino con ideas renovadas del exterior, con una visión democrática profunda, con una visión ilustrada, donde las ideas ilustradas de personas, por ejemplo, de grandes clásicos del derecho, como fueron Juan Jacobo Rousseau, en el sentido de la soberanía plena de la República Dominicana, cómo debía ser soberana nuestra nación, y asimismo otros aspectos no menos importantes como la división de poderes que el barón de Montesquieu, por ejemplo, había postulado, y asimismo vino con ideas nuevas en el sentido del municipalismo que imperaba en Barcelona, la ciudad donde él fue a estudiar. Esos valores de Duarte se están practicando hoy en día en República Dominicana. ¿Podemos decir que siguen vivos? Pienso, contrario a lo que opinan muchos investigadores, tanto sociólogos como historiadores y demás cientistas sociales, que la juventud de hoy está llevando a cabo un proceso sumamente interesante de lucha por la conservación de los recursos naturales. Esa lucha por la conservación de los recursos naturales y la lucha, por ejemplo, por la educación, que trajo como consecuencia la aprobación del 4% del PIB, asimismo como la lucha contra la corrupción, que hoy el movimiento social como Marcha Verde tiene como una de sus banderas principales, es una muestra de que estas personas le dan continuidad al ideal que Duarte aplicó y que concebía como claves para que el país pudiese desarrollarse plenamente como él así lo veía. Muy bien, excelente. Gracias, Juan de la Cruz. Mientras tanto, Cándido Simón tiene otra opinión sobre el Día de la Independencia Nacional y sus principales actores. Muchos aseguran que Luperón, también Sánchez, debieron ser actores principales de esta gesta. Bueno, cuéntenos. Mira, yo pienso que la historia en la República Dominicana hay que reescribirla. Comenzando, por ejemplo, por la reina Isabel la Católica y su esposo Fernando, que fueron esclavizadores primero, y además de eso, que fueron promotores e impulsores de la Inquisición, que fue un sistema político-judicial implementado por la entonces Iglesia Católica, que era parte del Estado, para matar personas en los parques públicos porque no profesaran su visión religiosa. Eso es un componente y eso no lo han desarrollado bastante aquí en el país. El otro componente, señores, es que María Trinidad Sánchez, tía de Francisco de Rosario Sánchez, que fue quien lo crió, fue una de las que confeccionó la bandera nacional junto con Concepción Bona y además de eso ayudó en el momento de la confrontación.
Y Francisco del Rosario Sánchez, si bien efectivamente las ideas de Duarte fueron parte de la conformación de la Trinitaria y la implementación de la República, pero entre otros, Sánchez estudió Derecho, exhibe una profesión de abogado que la estudió en Francia y la desarrolló aquí. Y además fue el que dirigió la Trinitaria el día de 27 de febrero de 1844 y fue el que levantó la bandera y proclamó formalmente la separación, no la independencia, que son cosas distintas. Y voy a decirlo brevemente porque de la República Dominicana de Haití. ¿Por qué separación? Señores, porque en 1822 los haitianos no invadieron la República Dominicana, vinieron a tomar posesión en nombre de Francia, porque esa España del rey y la reina Isabel la Católica y el rey Fernando, esa España, en ocasión del Tratado de Basilea, que fue lo que culminó con una guerra entre Francia y España en la ocasión, España le cedió esta parte de la isla a Francia, que tenía la otra parte de la isla que después terminó siendo Haití. De manera que cuando ellos vienen aquí en 1822, vienen en nombre del gobierno de Francia, que le instruyó y le ordenó que vinieran a tomar posesión. Consecuentemente fue una separación. Por eso en la primera constitución de la República, que me atrevo a decir eso, que fue la proclama, el acto redactado el 16 de enero de 1844, sí, unos días antes del 27 de febrero, un mes antes aproximadamente, que Sánchez participó en la redacción. Duarte no pudo porque él estaba en Venezuela en esa ocasión. Y con ese documento fue que se proclamó la separación el 27 de febrero de 1844, y con ese documento fue que Sánchez, el primer presidente del país, fue Francisco de Rosario Sánchez, porque ese día, aquí cerca de Telemicro, precisamente, en la Puerta del Conde, fue que Sánchez levantó la bandera y ahí se les seleccionó a él como presidente de la Junta Gubernativa, y con ese documento redactado, entre otros, por Francisco de Rosario Sánchez, que contiene la ideología de la República Dominicana y la creación, con ese documento que se gobierna hasta el 6 de noviembre de ese mismo año, de febrero de 1844 hasta el 6 de noviembre de 1844, cuando ya se proclama formalmente la Constitución que se conoce hoy, se gobernó el país sobre la base, no de un proyecto de Constitución que hizo Duarte, sino de una Constitución en la que participó, en cuya redacción y liderazgo participó Francisco de Rosario Sánchez. Yo no denoto la participación de Duarte, a lo que me parece que no se ha sido justo en el mismo equilibrio que Sánchez. Incluso esta discusión no es nueva. En 1899, siendo Ulises Seró presidente de la República, era presidente, porque fue electo así, después se convirtió en dictador. Bueno, ya lo era. Hubo una discusión entre los intelectuales de quién era el padre de la patria. Los que impulsaban a Sánchez comenzaron a hacerle críticas a Duarte, y los que impulsaban a Mella comenzaron a hacerle críticas a los dos, y viceversa. Y Ulises Seró Lili dijo: óigame, no me remené en el altar, que se me caen los santos. Y emitió un decreto proclamando a los tres padres de la patria. De manera que esta discusión recientemente impulsó en una entrevista que le hacía don Álvaro Albelo a Roberto Casá y generó un ruido impresionante, no es más que retomar una discusión que se generó originalmente. Y oiga, paradoja de la vida, fue precisamente un dictador quien por decreto decidió quiénes eran los tres padres de la patria. Creo que el único país del mundo, la única patria del mundo que tiene tres padres y una madre, que es España, que no fue una buena madre. Creo que ninguno entonces se sentirá mal, porque ahí están, hay tres padres de la patria en República Dominicana. Creo que la única que tiene tres. Así es, una discusión que nos llevaría años terminar de definir. Nosotros así agradecemos la presencia del historiador aquí en Noticias Telemicro, Juan de la Cruz, así como del abogado Cándido Simó. Gracias por venir hoy, día feriado, y dejar de pasar tiempo con su familia y estar aquí acompañándolos. Hay que invertir en el debate. Gracias, de verdad. Nosotros así llegamos al final de esta emisión de Noticias Telemicro este 27 de febrero. Seguimos los dominicanos celebrando un año más de nuestra independencia nacional. Rafaelina Bisonó les acompañó. Que Dios les bendiga a todos. Será hasta mañana. Bendiciones. Juan de la Cruz, vicerrector docente UAS 2018-2022. Un humanista a la vicerrectoría docente.